Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En los últimos tiempos hemos visto en los medios de comunicación, estamos viendo en los medios de comunicación casos de corrupción muy frecuentemente ligados al mundo político, a la clase política. Y hoy queríamos hablar de corrupción, pero profundizar un poco más en ello porque nos hemos preguntado si la corrupción es algo que el ser humano lleva como, podríamos decir, como una semilla o sin embargo es una cosa que aprendemos. De esto queremos hablar con Fernando Álvarez, nuestro entrenador emocional y coach que nos acompaña. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado, Pilar. Vaya temita que hemos elegido hoy. Sí. Muy de actualidad. Muy de actualidad, muy buen tema. Bueno, a Fernando le encuentran ustedes aquí con nosotros y también en su página web www.desdelatrinchera.com. Vemos ahí la dirección de internet. Fernando, yo decía que si nos tenemos que plantear... bueno, no sé si es muy duro decirle si somos corruptos por naturaleza, llevamos la semilla de la corrupción o somos corrompibles. Yo creo que, fíjate, Pilar, yo creo que el ser humano lo que sí que es, digamos que tiene desarrollada, muy desarrollada, de tiempos inmemoriales, la capacidad de buscar y aprovechar cualquier tipo de oportunidad para beneficio propio o ajeno y para, lógicamente, poder progresar. Otra cosa distinta es cuando esa oportunidad, primero, es ilegal, no es ética, porque puede ser legal, pero puede ser no ética, es decir, puede existir un vacío legal, puede ser alegal, pero desde luego no es ético, se sabe que no es lo correcto dentro de una cultura casos en concreta. La memoria, yo creo, algunos. Alguno que otro. Y luego después, si es en beneficio propio o beneficio de otros, es decir, no porque sea beneficio propio ya es corrupción, si es ético y además es legal. Pero también dependiendo de cómo puedes llegar a ese, digamos, elemento, a esa acción. Es decir, si a ti te ocurre, o sea, si tú tienes la oportunidad de hacer eso, porque estás en un puesto concreto que te debes a, pues imagínate, pues a un cargo público, y te debes a los votantes, por decir un ejemplo, y estás sacándole provecho únicamente exclusivo para ti, por el puesto, además... puede ser incluso cogiendo cosas, temas ilegales o saltándote procedimientos ya establecidos, que no es ley, pero son procedimientos establecidos. Entonces, en ese caso, lógicamente sí es corrupción, claramente, ¿no? Por lo menos a mi forma de entenderlo. Sí, claro, yo fíjate, pensando un poco y reflexionando sobre el tema de la corrupción, pues claro, ves un poco las noticias que aparecen en nuestro país y ves otras que aparecen en otros países, te das cuenta que hay determinados países donde la corrupción, no sé si es porque los mecanismos de control son mayores o porque a lo mejor la tradición social o de, pues incluso, fíjate, hasta religiosa puede influir. Pues estoy pensando, nosotros somos herederos de la tradición judio-cristiana. No quiero decir que la tradición judio-cristiana sea corrupta, pero que a lo mejor es más laxa a la hora de determinadas conductas. Sin embargo, en culturas como la luterana, en Centro Europa, son mucho más estrictos, o al menos la gran parte de la sociedad es mucho más estrictas con pequeñas corruptelas. Ya no hablo de las grandes, sino incluso de las pequeñas, las que podemos hacer en el día a día. ¿Eso puede influir, Fernando? Hombre, todo influye, es decir, al final es una cuestión cultural. Es decir, efectivamente, en el norte de Europa el comportamiento es muy distinto que en el sur de Europa. Y te pongo un ejemplo muy simple. Tú te vas a Alemania. Yo me acuerdo de Hamburgo hace ya unos años, que de repente, pues yo no lo considero corrupción, pero sé que no es lo correcto y desde aquí pido disculpas. Pero lo que hice fue cruzar un semáforo que estaba en rojo para los peatones, miré para un lado, miré para el otro, no venía nadie y crucé. Las caras de los que estaban allí esperando el semáforo, que me pusieron, que la mirada que me echaron fue de, vamos, o sea, de cárcel para arriba. A eso me refiero, que son más estrictos en determinadas conductas, que aquí nadie va a mirar a nadie mal por cruzar rápido un semáforo que ves que no viene nadie, pero es verdad que en determinados países que sí, porque son muy estrictos con el comportamiento cívico, pero no es lo correcto. Entonces, ¿tú crees que se pueden casi considerar como corruptelas o pequeñas corruptelas esto de que, bueno, pues yo me beneficio de una influencia que tiene mi amigo, mi familiar, de un favorcito que, bueno, pues se va a saltar un poquillo a la torera en su trabajo alguna norma, pero bueno, me va a ayudar a mí en esto? No estamos hablando de graves delitos, estamos hablando de cosas pequeñas en el día a día que se pueden considerar como, digo yo, pequeñas corruptelas. En mi opinión, que coincide además con la del diccionario, ya por tener una opinión, tengo la del diccionario, cuando habla de corrupción, cuando habla de un robo, cosas de este estilo, no habla de tamaños. Es decir, cuando define, por ejemplo, la palabra robo, no define que 100 euros no es robo, 1000 euros sí es robo, o 1000 millones es más robo todavía. Robo es robo, 1 euro es robo.
Ya. Lo Y puede ser que la haya cogido de un banco. El calibre de la corrupción es mayor con 1.000 euros, o sea, con 1.000 Sí, millones por que con 100 euros. Por supuesto, pero ambos son corrupción. Ambos son corrupción. Entonces, yo aquí lo que me plantearía es qué es correcto, qué no es correcto. Porque hay una cosa que el 90% de la población en todo momento sabemos, y es cuándo estamos haciendo lo correcto y cuándo estamos haciendo lo incorrecto. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que vemos la paja en el ojo ajeno. Es decir, vemos la corrupción, porque claro, es que fíjate, es que ha robado no sé cuánto. Ya, y tú cuando haces la declaración de la renta, ¿haces exactamente todo o buscas a ver si hay una vuelta legal o incluso relativamente legal? Entonces, claro, es decir, cuando vas a una tienda y te dan mal el cambio, en contra de ellos, a tu favor, das la vuelta y le dices, oye, te has equivocado, y se lo devuelves. O te vas y te quedas con ello. Entonces, claro, lo importante aquí al final es una cuestión, para mí es una cuestión de valores. Es una cuestión de valores y de principios. Y de saber que estás haciendo lo correcto o que no estás haciendo lo correcto. Y es muy fácil criticar al vecino de enfrente. Pero no se puede criticar al vecino de enfrente, o no se debe, en mi opinión, cuando primero empecemos por barrer nuestra casa, antes de quejarnos de la casa de enfrente. Y luego ser muy estrictos también con nosotros mismos en esas cosas, porque yo he escuchado algunas veces algunas expresiones tipo de, bueno, una conversación comentando, pues el último caso, yo decía antes, es verdad, están muy ligados últimamente a temas políticos, el último caso de corrupción, de tal. Y entonces, claro, bueno, pues por supuesto, con toda la censura del mundo, con toda la crítica del mundo, y cuando ya casi está acabando la conversación, que ya hasta que se va el señor o la señora en cuestión, y he oído decir, bueno, claro, que yo en su lugar haría lo mismo, y claro, te quedas como diciendo, ¿cómo? Si acabamos de decir que esto, que qué horror, que fíjate, que qué barbaridad, que cómo pueden hacer eso, que vaya, que no tienen escrúpulos, que... Claro, pero es el tema, es decir, no digo en el papel, sobre el papel, no, en la mentalidad de las personas, ¿dónde está el problema? ¿En hacerlo mal o en que te pillen? El problema es que muchas veces la gente lo que piensa que el error está en que te pillen. En que te pillen. ¿O dónde está el límite de lo que consideramos que es admisible, que bueno, que no es corrupción y ya a partir de aquí es corrupción? O sea, porque a lo mejor ponemos un baremo. Pues fíjate, yo creo que ese baremo es muy fácil de determinar. Es lo que hago yo no es corrupción, es buscarme la vida, es no sé qué, es no sé cuántos. Tengo 2001 justificaciones alrededor de lo que yo hago, mientras que lo que hace el de vecino de enfrente, eso es inconcebible, o sea, eso no es perdonable. Ahora bien, porque yo estoy donde estoy, si yo estuviera donde está el vecino de enfrente y mi orden de magnitud de favores o de dinero, de lo que fuera el del vecino de enfrente, si mi actitud es esta, estoy por seguro que mi actitud allí va a ser la misma, solo que estaré trabajando o actuando, mejor dicho, en otro orden de magnitud. Entonces yo creo que es una cuestión de actitud, no de tamaño. Si haces lo correcto con 100 euros, harás con bastante probabilidad lo correcto con 1.000 y con 100.000. Si haces lo incorrecto con 100 euros, con 100.000 es infinitamente más tentador. Bueno, pues yo creo que no hay más palabras. Fernando lo ha definido muy bien y con eso nos vamos a quedar, con esa actitud y con el hacer lo correcto para evitar esas conductas que pueden ser consideradas como pequeñas o grandes corrupciones. Muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Fernando Álvarez, con él hemos hablado hoy de esas corrupciones, corruptelas, pequeñas corruptelas de nuestro día a día, de cómo las consideramos, de cómo las calificamos y de si es lo mismo que la gran corrupción que vemos en titulares con periódicos.